¿Sabes por qué tantos pierden el control de su vida? Porque dejan que sus emociones los gobiernen. Pero los estoicos aprendieron algo distinto. La verdadera libertad comienza cuando dominas tu mente. En este video vas a descubrir 7 frases estoicas que forjarán tu disciplina y fortalecerán tu mente, para que nada, ni las circunstancias, ni el miedo, ni tus impulsos, pueda controlarte. Este no es un video de motivación pasajera. Es una guía para construir fortaleza interior, autocontrol y claridad mental, con la sabiduría de los grandes filósofos estoicos. Si sientes que estás cansado de reaccionar a todo, de perder el enfoque o de sentirte débil frente a tus emociones, quédate hasta el final, porque estas frases pueden cambiar tu manera de pensar y vivir. Bienvenido a Perspectiva Estoica, donde transformamos la filosofía estoica en una herramienta para dominar tu mente y vivir con propósito. Y si llegas hasta el final, quiero que me lo hagas saber en los comentarios. Así sabré que estás comprometido a ser todo un estoico. Empecemos. Frase 1. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en poder dominar lo que sientes, piensas y haces. Los estoicos enseñaban que la esclavitud más común no es la física, sino la mental, ser prisionero de tus emociones, tus deseos y tus impulsos. Puedes vivir en una sociedad libre, tener dinero, opciones, y aún así ser esclavo de tu mente. Séneca decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo, porque mientras dependas de lo externo, de la opinión de los demás, del reconocimiento, de la comodidad o del placer, siempre serás vulnerable. Cualquier cosa puede derrumbarte. Pero cuando logras autodominio, cuando aprendes a controlar tus pensamientos antes de que te controlen, ahí empieza la verdadera independencia interior. La sabiduría estoica enseña que todo lo que no depende de ti está fuera de tu control, y por tanto, no debe gobernar tu mente. Si una situación te altera, no es la situación lo que te domina, es tu reacción. El estoico observa su emoción, la entiende y decide actuar con templanza, con virtud y con calma. Ser dueño de ti mismo significa no ser esclavo del enojo, del miedo, de la pereza o del deseo. Es tener el coraje de hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas, y la serenidad de mantenerte firme incluso cuando todo alrededor se derrumba. Cuando logras eso, nada externo puede controlarte. No hay crítica que te hiera, ni pérdida que te rompa, ni placer que te corrompa. Porque has construido el poder más grande que puede tener un ser humano, el dominio interior. Esa es la libertad que los estoicos buscaban, y la que pocos se atreven a cultivar. No es una libertad de hacer lo que quieras, sino de ser quien realmente eres, sin depender de nada fuera de tu mente. Frase 2. Entrena tu mente para aceptar todo como parte del camino. La mayoría de las personas desperdicia su energía luchando contra la realidad. Se quejan, resisten, se frustran por lo que no pueden cambiar. Pero el estoico entiende algo más profundo. Todo lo que ocurre forma parte del camino, incluso aquello que no esperabas o que te duele. No se trata de resignación, sino de entendimiento. Porque cuando aceptas lo que llega como parte del proceso, dejas de ser una víctima de la vida y comienzas a ser su aprendiz. La filosofía estoica enseña que el entrenamiento mental más poderoso es la aceptación. No una aceptación pasiva, sino consciente y activa. Aceptar no es rendirse, es ver las cosas tal como son y decidir actuar con virtud ante ellas. Cada obstáculo, cada pérdida, cada demora, tiene un propósito: fortalecer tu carácter, templar tu mente, forjar tu disciplina. La vida no te lanza dificultades para detenerte, sino para pulirte. Cada golpe es una lección, cada caída una oportunidad para practicar fortaleza interior. Marco Aurelio escribió: lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia del estoicismo. Entrenar tu mente significa transformar lo que antes te quebraba en algo que te forma. Cada vez que aceptas lo inevitable con serenidad, estás ganando poder. Porque lo que antes te controlaba, ahora te fortalece. Lo que antes te irritaba, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba, ahora te disciplina.
Vivir con mentalidad estoica es comprender que el camino no se elige, se recorre con sabiduría. Que todo lo que pasa, pasa para entrenarte. El frío, la pérdida, el rechazo, la soledad, el fracaso, nada de eso está contra ti. Todo está para ti, para moldearte, para ayudarte a dominar la mente, para enseñarte a mantener la calma incluso cuando el mundo no coopera. Porque el verdadero poder no está en cambiar lo externo, sino en aceptarlo y mantener la virtud. Aceptar todo como parte del camino es una forma de libertad. Cuando ya no peleas con lo que es, nada puede robarte la paz. Has entendido el sentido más profundo del estoicismo, no controlar el mundo, sino controlarte a ti mismo dentro del mundo. Entrenar tu mente es cultivar una calma inquebrantable, una fortaleza interior que no depende de los resultados, una serenidad que nace del entendimiento de que todo lo que ocurre, ocurre para tu crecimiento. Y cuando logras verlo así, cuando tu mente deja de resistir y empieza a aprender de cada circunstancia, nada te destruye. Porque todo te construye. Y esa es la mentalidad del verdadero sabio estoico. Frase 3. No busques que todo ocurra como quieres, desea que ocurra como ocurre. Esta frase encierra una de las enseñanzas más difíciles y transformadoras del estoicismo. La serenidad no viene de controlar lo que pasa, sino de alinearte con lo que pasa. La mayoría de las personas vive frustrada porque quieren que la vida se adapte a sus expectativas. Quieren que las cosas sean más fáciles, que las personas sean como ellos quieren, que el mundo siga su plan. Pero la vida no obedece a los caprichos de nadie. Y quien no aprende a aceptar eso, sufre innecesariamente. Epicteto enseñaba que la causa del sufrimiento no son los hechos, sino nuestra resistencia a ellos. Cuando esperas que todo salga a tu manera, te estás preparando para la decepción. Pero cuando entrenas tu mente para desear que las cosas sean como son, liberas un poder inmenso, el poder de la aceptación estoica. Esa aceptación no te hace débil, te hace invencible. Porque ya nada puede quebrarte, ni sorprenderte, ni robarte la calma. Has aprendido a moverte en armonía con el flujo de la realidad. El estoicismo te enseña a no pedir que la vida cambie, sino cambiar tú para vivir mejor dentro de ella. La disciplina mental consiste en ajustar tus expectativas al ritmo del universo, no forzar el universo a tus deseos. Esto no significa abandonar tus metas, sino aprender a actuar con excelencia sin depender del resultado. Haces lo que debes hacer, con virtud y constancia, pero dejas que el resultado siga su curso natural. Y eso, paradójicamente, te da más poder, más claridad, más libertad interior. Cuando dejas de exigir que la vida sea perfecta, comienzas a encontrar paz en medio del caos. Descubres que cada dificultad tiene sentido, que cada obstáculo puede servirte, que incluso lo que no querías puede ser exactamente lo que necesitabas. La mente entrenada en el estoicismo no se quiebra ante lo imprevisto, se adapta. No reacciona con quejas, responde con sabiduría. Y en ese instante, cuando aceptas con serenidad lo que antes rechazabas, algo dentro de ti cambia para siempre. Esta es la verdadera calma del sabio, desear que ocurra lo que ocurre, porque confía en su capacidad para mantener la virtud, sin importar las circunstancias. En lugar de pedir un camino sin piedras, fortalece sus pies. En lugar de pedir que el viento se detenga, ajusta sus velas. Esa es la mentalidad del dominio interior. Cuando logras vivir así, descubres que ya nada te controla. Porque aunque el mundo cambie, tú permaneces estable. Aunque la vida te sacuda, tu mente se mantiene firme. Has comprendido el núcleo más poderoso del estoicismo, no busques que la vida se acomode a ti, acomódate tú a la vida con sabiduría, templanza y fortaleza interior. Frase 4. La disciplina es la libertad del sabio. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera. Pero el estoico sabe que esa es una ilusión. La verdadera libertad no nace del deseo, sino del dominio. Ser libre no es dejarte llevar por tus impulsos, es tener el poder de controlarlos. Es decidir conscientemente lo que haces, lo que dices y lo que piensas, sin ser arrastrado por la pereza, el miedo o el placer. La disciplina no es una cárcel, es el camino hacia la independencia interior. En la filosofía estoica,
la disciplina representa la forma más alta de autocontrol. Es el entrenamiento constante del alma para actuar según la razón y la virtud, no según las emociones momentáneas. Séneca decía que nadie puede gobernar un imperio si no ha aprendido primero a gobernarse a sí mismo. Y ese gobierno personal se construye día tras día, con hábitos firmes, pensamientos claros y decisiones coherentes. La disciplina estoica no reprime, libera. Porque cuando logras hacer lo que debes, incluso cuando no quieres, alcanzas la libertad que pocos conocen. El hombre indisciplinado vive esclavo de sus estados de ánimo. Si tiene ganas, actúa; si no las tiene, se paraliza. Su destino depende del clima emocional del día. Pero el hombre disciplinado actúa con propósito, con constancia y con dominio interior. No espera a sentirse motivado, porque entiende que la acción correcta no depende de la emoción, sino del deber. Esa constancia silenciosa, ese orden interior, es lo que forja el carácter del sabio. La sabiduría estoica enseña que la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Cada vez que cumples tu palabra, cada vez que haces lo correcto aunque nadie te vea, cada vez que eliges la templanza sobre el exceso, estás construyendo libertad interior. Porque quien domina sus hábitos, domina su destino. Y quien se entrega a la disciplina, encuentra paz en el orden. La disciplina estoica no se trata de castigo, se trata de propósito. Se trata de elegir vivir con virtud, con claridad y con firmeza, sin dejar que los impulsos te dominen. En un mundo que glorifica la gratificación instantánea, el estoico elige la constancia. Mientras otros buscan placer inmediato, el estoico busca crecimiento. Mientras otros huyen del esfuerzo, el estoico lo abraza como parte de su entrenamiento mental y espiritual. Esa es la paradoja que solo el sabio comprende. La disciplina, que al principio parece limitante, es la que te da verdadera libertad. Porque cuando ya no necesitas depender de tus deseos para actuar, te vuelves libre de ellos. Ya nada te controla, ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus circunstancias. Has encontrado la libertad que solo nace del dominio interior, la que los estoicos consideraban la más alta forma de poder. Y cuando entiendes esto, la disciplina deja de ser un peso y se convierte en una forma de amor propio. Amor por tu mente, por tu propósito, por tu evolución. Porque cada acto de disciplina es un recordatorio de que no eres un esclavo del caos, sino un arquitecto de tu calma. Y eso, para los estoicos, es la más pura expresión de libertad. Frase 5. Quien conquista su mente, conquista su destino. Todo lo que eres, todo lo que haces y todo lo que llegas a ser, comienza en un solo lugar, tu mente. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Ellos sabían que el enemigo más difícil no estaba afuera, sino adentro. Que antes de dominar el mundo, uno debe aprender a dominarse a sí mismo. El hombre que no controla su mente está condenado a repetir su sufrimiento, a ser víctima de sus pensamientos, de sus miedos y de sus emociones. Pero quien logra conquistar su mente, conquista su vida entera. La filosofía estoica enseña que la mente es el origen de toda fortaleza interior. Cada pensamiento puede ser una herramienta o una cadena. Si no aprendes a gobernar lo que piensas, vivirás esclavo de lo que imaginas. Los estoicos practicaban el autocontrol mental como un entrenamiento diario. Observar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, reemplazar la queja por acción, la duda por disciplina, la ansiedad por templanza. Así es como se forja el dominio interior, pensando con claridad cuando todos piensan con miedo. Quien conquista su mente, conquista su destino, significa entender que tus pensamientos crean el camino que pisas. Si tu mente está desordenada, tu vida también lo estará. Pero si tu mente está en calma, tu camino se abre con claridad. No puedes controlar lo que la vida te da, pero sí puedes controlar la forma en que lo interpretas. Y esa interpretación lo cambia todo. La mente entrenada en el estoicismo ve en cada desafío una oportunidad, en cada pérdida una lección y en cada día una práctica de virtud. Marco Aurelio decía, tu mente tomará la forma de lo que pienses habitualmente. Si piensas en el miedo, te vuelves temeroso; si piensas en la disciplina, te vuelves fuerte;
si piensas en la virtud, te vuelves sabio. Por eso los estoicos insistían tanto en vigilar los pensamientos, porque lo que repites mentalmente se convierte en tu carácter. Y tu carácter define tu destino. Dominar la mente no es un acto de fuerza, es un acto de presencia. Es estar consciente de lo que piensas antes de que el pensamiento te controle. Es elegir la calma cuando podrías reaccionar, la razón cuando podrías gritar, la templanza cuando podrías ceder al impulso. Esa es la verdadera conquista interior, vencer la batalla invisible que ocurre dentro de ti cada día. Cuando conquistas tu mente, ya nada externo puede gobernarte. No importa lo que pase fuera, tu centro permanece intacto. Tus emociones ya no te arrastran, tus pensamientos ya no te traicionan, tus miedos ya no te paralizan. Has ganado la libertad estoica, la de vivir guiado por la razón y no por la reacción. Y en ese punto, tu destino ya no es producto del azar, sino de tu carácter. Porque al final, el destino del hombre no se escribe con suerte ni con circunstancias, se escribe con la fuerza de su mente. Quien domina su mente, domina su mundo. Quien domina su mundo interior, conquista el exterior. Esa es la victoria más grande que puede alcanzar un ser humano, el dominio total de sí mismo. Frase 6. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has sentido miedo por algo que ni siquiera ha pasado? ¿Cuántas noches te ha quitado el sueño un problema que solo existe en tu mente? Esa es la trampa más común del ser humano, vivir más en la imaginación que en la realidad. Los estoicos lo entendieron con claridad. No sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por lo que creemos que podría ocurrir. Nuestra mente fabrica escenarios, multiplica los temores y termina castigándonos mucho antes de que la vida lo haga. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque la mente sin control se convierte en un enemigo poderoso. Anticipa desgracias, exagera los riesgos y revive dolores pasados como si estuvieran ocurriendo otra vez. Pero la sabiduría estoica nos enseña a distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. A entrenar la mente para no reaccionar ante fantasmas. A entender que la mayoría de los miedos son solo pensamientos que no merecen nuestra atención. El estoicismo te invita a observar tus pensamientos con calma, a no creer todo lo que tu mente te dice. Porque cada vez que imaginas un futuro catastrófico, estás debilitando tu presente. Te quitas energía, claridad y paz por cosas que tal vez nunca ocurran. Pero cuando aprendes a dominar la mente, empiezas a ver las cosas como son, sin adornos, sin exageraciones. Lo que antes te angustiaba se vuelve manejable, y lo que antes parecía insoportable se convierte en una oportunidad de fortaleza interior. Los estoicos practicaban una forma de entrenamiento mental llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males. Pero no lo hacían para sufrir por adelantado, sino para preparar la mente con serenidad ante cualquier escenario. Imaginaban las dificultades solo para recordarse que podían superarlas, que lo externo no podía destruir lo que había dentro. Esa es la diferencia entre el miedo irracional y la sabiduría estoica. El primero te paraliza, la segunda te fortalece. Cuando entiendes que tu sufrimiento no proviene de los hechos, sino de tus juicios sobre ellos, recuperas el control. Te das cuenta de que la mayoría de tus preocupaciones son solo ruido mental, no realidades tangibles. Y en ese instante, nace una calma profunda, una libertad silenciosa. Porque ya no reaccionas ante cada pensamiento, sino que eliges cuáles merecen tu atención. Entrenar la mente para no sufrir por anticipado es una forma de poder. El poder de estar presente. El poder de actuar con claridad en lugar de preocuparte sin sentido. El poder de vivir la vida tal como es, no como tu mente teme que sea. Cuando logras eso, la ansiedad pierde fuerza, el miedo se disuelve y el ruido interno se apaga. Esa es la verdadera fortaleza del estoico, vivir en la realidad, no en la imaginación. Aceptar el presente como suficiente. Afrontar lo que ocurre sin dramatizar lo que no ha ocurrido. Y descubrir que, en la mayoría de los casos, lo que tanto temías no era tan terrible, porque el verdadero dolor estaba solo en tu mente. Cuando dominas ese principio, tu mente se vuelve un lugar de paz, no de tormento.
Porque has aprendido la lección más práctica de la sabiduría estoica. El sufrimiento disminuye en la medida en que aumenta tu dominio interior. Frase 7. El verdadero poder está en mantener la calma cuando todos la pierden. En los momentos de caos, cuando el ruido del mundo se eleva y las emociones de los demás se desbordan, el hombre verdaderamente estoico se distingue no por su fuerza física ni por su voz más fuerte, sino por su calma imperturbable. Esta frase encierra una de las virtudes más elevadas del estoicismo, el dominio emocional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Cuando pierdes la calma, entregas el control de tu mente a las circunstancias externas. Pero cuando conservas la serenidad en medio del caos, demuestras que has conquistado el territorio más difícil de todos, tu propio interior. Séneca enseñaba que nada es más honorable que la mente tranquila, incluso cuando el mundo arde a tu alrededor. Esa calma no es pasividad, sino una forma de poder que surge del autocontrol y la claridad interior. El sabio no se deja arrastrar por la tormenta, se convierte en el ojo del huracán, el punto inmóvil desde donde todo se observa sin ser destruido. La fortaleza estoica no consiste en reprimir las emociones, sino en gobernarlas, en no permitir que el miedo, la ira o la ansiedad decidan por ti. Epicteto, esclavo convertido en maestro de la libertad interior, recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Mantener la calma, entonces, es una práctica diaria de sabiduría estoica. Observar los hechos, aceptar lo inevitable y elegir responder con virtud. Esa elección consciente, repetida día tras día, forja un carácter sereno y una mente disciplinada. En un mundo dominado por la reactividad, la calma es una forma de rebeldía estoica. Es una declaración silenciosa que dice, nada me controla, porque domino mi mente. Ese es el verdadero poder del sabio, no el de cambiar el mundo exterior, sino el de permanecer en paz dentro de sí mismo cuando todo lo externo se derrumba. En esa serenidad reside la fuerza más profunda del estoicismo, y es ahí donde se encuentra la libertad del alma. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho de ti. Pocos tienen la disciplina y la mente abierta para escuchar hasta el final un mensaje de sabiduría estoica. Si este video te ayudó a fortalecer tu carácter y a entender mejor el poder del dominio interior, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer cuál de estas frases estoicas resonó más contigo. Gracias por llegar hasta aquí, por seguir creciendo y por formar parte de esta comunidad de mente fuerte y alma serena. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like para apoyar este contenido y comparte este video con alguien que necesite recordar que nada te controla si dominas tu mente. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te superan? Ya sea la ira, la frustración o el miedo. No te preocupes, todos hemos estado ahí. Pero lo importante es que se puede aprender a recuperar ese control. Hoy nos apoyaremos en el estoicismo, una filosofía que ha ayudado durante siglos a dominar la mente y las emociones. Marco Aurelio, uno de los mayores representantes del pensamiento estoico, escribió sus reflexiones no para los demás, sino para recordarse a sí mismo cómo mantenerse firme ante el caos. Y esas mismas palabras pueden ayudarnos hoy, en un mundo lleno de distracciones y reacciones impulsivas. En este video, quiero compartir contigo 9 lecciones de Marco Aurelio que te ayudarán a fortalecer tu mente, encontrar serenidad en medio del conflicto y desarrollar un dominio emocional que se mantenga firme incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Si aplicas estas enseñanzas estoicas en tu vida diaria, descubrirás una fortaleza interior que no depende de nada externo. Y te invito a hacer algo poderoso, y es ir a la caja de comentarios y escribir esta frase: elijo mantenerme en paz, soy estoico. Lección 1. Recuerda que la emoción es una interpretación, no un hecho. Las emociones no son verdades absolutas. Son respuestas internas, interpretaciones que tu mente hace frente a lo que ocurre afuera. Pero solemos olvidar eso, y actuamos como si lo que sentimos fuera una realidad objetiva. Cuando algo nos molesta, decimos «esto me hizo enojar», como si el hecho tuviera el poder de controlarnos. Pero Marco Aurelio lo dejó claro:
No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Y ahí está la clave para dominar tus emociones, entender que lo que sientes no es la realidad, sino tu lectura de ella. Cada emoción es como un espejo, refleja lo que piensas, no lo que es. Si alguien te ofende, lo que realmente te hiere no son sus palabras, sino la interpretación que haces de ellas. Si pierdes algo importante, el dolor no viene de la pérdida en sí, sino del pensamiento de que no podrás estar bien sin eso. La emoción surge cuando tu mente juzga un hecho como bueno o malo, y por eso, el control emocional comienza cuando cuestionas ese juicio. La próxima vez que sientas ira, tristeza o ansiedad, no te preguntes ¿por qué me siento así?, sino ¿qué interpretación estoy haciendo que me lleva a sentir esto? Esa simple pausa cambia todo. Te coloca en el rol del observador, no de la víctima. Porque mientras vivas creyendo que tus emociones son verdades, serás su esclavo. Pero cuando las entiendas como interpretaciones, recuperarás el poder de decidir cómo responder. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino ponerlas en su lugar. No son enemigas, son señales. Te muestran lo que valoras, lo que temes, lo que esperas. Pero no tienes que obedecerlas. Tienes que comprenderlas. Y cuando lo haces, cuando ves que una emoción no es un hecho, sino una historia que tu mente está contando, entonces puedes reescribir esa historia con sabiduría. Lección 2. Aprende a darte un momento antes de responder. Entre lo que ocurre y tu reacción, existe un espacio. Y en ese espacio se encuentra tu libertad. Pero la mayoría de las personas no lo usa. Reaccionan de inmediato, movidas por la emoción del momento, sin detenerse a pensar si esa respuesta les sirve o las destruye. El estoicismo nos enseña a cultivar ese instante, ese breve momento donde uno puede elegir cómo actuar. Marco Aurelio lo entendía bien. La mente, cuando está entrenada, puede observar antes de actuar, puede pensar antes de hablar, puede decidir antes de dejarse arrastrar. Darte un momento antes de responder no es debilidad, es sabiduría. Es el reconocimiento de que tú no eres tus impulsos. La ira, el miedo o la frustración pueden aparecer, pero no tienen por qué tomar el control. Ese pequeño silencio antes de reaccionar es un acto de poder. Es el lugar donde el carácter se forja, donde la calma vence al caos. Porque cualquiera puede gritar cuando se siente ofendido, pero solo quien ha cultivado su mente puede permanecer sereno y responder con claridad. Piensa cuántos conflictos, errores o arrepentimientos podrían haberse evitado si simplemente hubieras esperado unos segundos antes de responder. Ese momento de pausa es lo que separa a quien vive dominado por sus emociones, de quien las domina con templanza. El estoicismo no te pide que no sientas, sino que no te precipites. No tomes decisiones bajo el fuego del impulso, porque una mente agitada rara vez elige con sabiduría. Así que la próxima vez que algo te altere, recuerda, no tienes que reaccionar de inmediato. Respira. Observa. Deja que la emoción se exprese sin actuar desde ella. Esa pausa es tu escudo, tu entrenamiento, tu fortaleza interior. Porque en ese momento de calma aparente estás haciendo lo más estoico que se puede hacer, elegir la razón sobre la reacción, la virtud sobre el impulso, el dominio interior sobre la pérdida de control. Lección 3. Cuando sientas ira, cambia el enfoque, no la emoción. La ira no siempre es el enemigo. Es una energía, una reacción natural frente a lo que percibes como injusto o amenazante. El problema no está en sentirla, sino en dejar que te controle. Marco Aurelio nunca dijo que debías eliminar la ira por completo, sino transformarla. En sus meditaciones, escribió que la mejor forma de vencer el enojo es cambiar la manera en que miras aquello que lo provoca. Porque cuando cambias el enfoque, cambias la emoción. Cuando sientas que la ira empieza a crecer, detente y observa que la está alimentando. Casi siempre, detrás del enojo hay una expectativa no cumplida. Alguien no actuó como querías, algo no salió como esperabas, la vida no se ajustó a tu plan. Pero eso no depende de ti. Lo único que realmente puedes controlar es tu respuesta. El estoicismo te recuerda que los demás actuarán según su naturaleza, no según tus deseos.
Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra el mundo y comienzas a dirigir tu energía hacia donde sí tienes poder, tu mente. Cambia el enfoque. En lugar de pensar esto no debería pasar, piensa esto está ocurriendo, ¿qué puedo aprender de ello? En lugar de preguntarte, ¿por qué me hacen esto? Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada y por qué? Cada vez que cambias la dirección de tu mirada, la emoción pierde fuerza. No la reprimes, la rediriges. El dominio emocional no se logra suprimiendo lo que sientes, sino comprendiendo lo que significa. Si te permites ver la ira como una señal, no como una orden, podrás convertir esa energía en algo útil, acción racional, claridad, propósito. Cambiar el enfoque es moverte del fuego al entendimiento. Y cuando lo haces, descubres que la calma no es ausencia de emociones, sino sabiduría en medio de ellas. Lección 4. Pregúntate siempre, ¿esto depende de mí? Si hay una frase que resume la esencia del estoicismo, es esta: distingue lo que depende de ti de lo que no. Marco Aurelio la practicaba cada día, porque entendía que gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que ocurre, sino de cómo nos relacionamos con lo que no podemos controlar. Y en el terreno de las emociones, esta distinción lo cambia todo. Cuando te sientas alterado, frustrado o angustiado, hazte esa pregunta simple: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No porque no te importe, sino porque insistir en cambiar lo incontrolable es una batalla perdida. Y mientras luchas contra eso, pierdes la serenidad, la energía y la claridad. El estoicismo no busca volvernos indiferentes, sino inteligentes emocionalmente. Saber en qué vale la pena invertir nuestro esfuerzo y en qué no. Piensa en cuántas veces has sentido rabia por lo que alguien dijo, ansiedad por lo que podría pasar, o tristeza por algo que ya no tiene solución. En cada caso, la mente se aferra a lo que escapa de su poder, como si insistir más pudiera cambiar la realidad. Pero Marco Aurelio nos recuerda que la libertad interior empieza cuando dejamos de intentar controlar el resultado, y nos concentramos en controlar la intención, la actitud, la acción. Eso sí depende de ti. Pregúntate, ¿depende de mí cómo me hablen los demás? No. ¿Depende de mí cómo reacciono ante eso? Sí. ¿Depende de mí lo que la vida me quite o me dé? No. ¿Depende de mí mantener la calma, la virtud y la dignidad incluso en medio de la pérdida? Sí. Esa distinción tan sencilla es la raíz del dominio emocional. Porque cada vez que eliges enfocarte en lo que sí depende de ti, recuperas el control que creías haber perdido. El mundo seguirá siendo impredecible. La gente seguirá actuando según su naturaleza. Las circunstancias seguirán cambiando. Pero dentro de ti siempre hay algo que permanece, tu capacidad de decidir cómo pensar, cómo responder y cómo vivir. Esa es la verdadera libertad estoica. Cuando haces de esta pregunta tu hábito diario, ¿esto depende de mí?, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a gobernarte a ti mismo. Y ahí, justo en ese punto, donde la mente deja de luchar contra lo inevitable y se enfoca en lo esencial, nace la serenidad. No la serenidad pasiva de quien se rinde, sino la calma firme de quien entiende la vida. La del que ha aprendido que no necesita que todo esté bien para estar en paz. Lección 5. No persigas sentirte bien, persigue actuar bien. La mayoría de las personas viven buscando sentirse bien. Buscan la tranquilidad, el placer, el reconocimiento, el alivio. Pero en esa búsqueda constante, terminan perdiendo justamente lo que querían encontrar, la paz. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Él no se levantaba cada mañana preguntándose cómo podía sentirse mejor, sino cómo podía actuar mejor. Porque el bienestar auténtico no se encuentra en las emociones agradables, sino en la coherencia entre lo que piensas, lo que haces y lo que sabes que es correcto. Cuando vives persiguiendo sensaciones, tu equilibrio depende de lo externo. Si te elogian, te sientes bien; si te critican, te derrumbas. Si las cosas salen como esperabas, sonríes; si no, te alteras. Es una vida emocionalmente inestable, gobernada por el azar. Pero cuando eliges actuar bien, hacer lo correcto, ser justo, mantener la calma, hablar con templanza, tu estabilidad deja de depender de las circunstancias. Surge desde adentro, desde la virtud. Y eso es algo que nadie puede quitarte.
El estoicismo no rechaza las emociones, pero las pone en su lugar. No busca eliminar la alegría, sino liberarla del capricho. No busca apagar el deseo, sino dirigirlo hacia lo que tiene valor real. Cuando tu intención es actuar bien, incluso en el dolor, incluso en la incomodidad, te conviertes en alguien que ya no necesita sentirse bien para hacer lo correcto. Y paradójicamente, esa es la fuente más profunda de serenidad. Pregúntate cada día, ¿estoy viviendo buscando placer o propósito? ¿Estoy evitando el malestar o buscando crecer a través de él? Porque el estoico sabe que la emoción es inestable, pero la virtud es firme. Hoy puedes sentirte mal y aún así actuar con grandeza. Hoy puedes estar cansado, frustrado o dolido, y aún así mantener la calma, decir la verdad y hacer lo que es correcto. Eso es lo que Marco Aurelio llamaba vivir conforme a la naturaleza, actuar con razón, no con impulso, con virtud, no con conveniencia. Cuando dejas de perseguir sentirte bien y comienzas a perseguir actuar bien, algo cambia dentro de ti. Las emociones ya no te arrastran, los resultados ya no te gobiernan, y tu mente encuentra una paz que no depende del estado de ánimo. Esa paz no es euforia, es equilibrio. Es la calma de quien sabe que, sin importar lo que pase, está haciendo lo correcto. Y eso, para el estoico, vale más que cualquier placer momentáneo. Lección 6. Usa cada emoción como una oportunidad para fortalecerte. Cada emoción que experimentas es una señal. No llega para castigarte, sino para mostrarte algo sobre ti. Pero casi siempre, lo primero que hacemos es resistirlas, rechazamos la tristeza, ocultamos la ira, evitamos el miedo. Queremos sentirnos bien de inmediato, y en esa huida perdemos el sentido más profundo de lo que sentimos. El estoicismo propone lo contrario, no escapar de la emoción, sino observarla. Porque detrás de cada emoción hay una lección esperando ser comprendida. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo que las dificultades y los sentimientos intensos eran una parte inevitable del entrenamiento del alma. Cada vez que algo te altera, tienes la oportunidad de practicar el control interior. Si algo te enoja, puedes entrenar la paciencia. Si algo te asusta, puedes practicar la valentía. Si algo te duele, puedes fortalecer tu aceptación. Cada emoción puede convertirse en tu maestra si sabes usarla con sabiduría. Cuando la vida te pone a prueba emocionalmente, no te está quitando la paz, te está mostrando en qué nivel de dominio interior te encuentras. Es fácil mantener la calma cuando todo va bien, pero el verdadero progreso se mide cuando el caos llega y eliges no perderte en él. Esa es la esencia del estoicismo, convertir cada emoción en una herramienta de crecimiento. No preguntarte, ¿por qué siento esto?, sino, ¿para qué puedo usar esto? Cada vez que enfrentas una emoción difícil con conciencia, tu carácter se hace más fuerte. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a sentir sin ser arrastrado. Esa diferencia es enorme. Significa que puedes tener miedo sin paralizarte, tristeza sin rendirte, enojo sin perder el control. Eso es poder. Poder sobre ti mismo, poder sobre tu mente. El estoico no busca una vida sin emociones, busca una mente capaz de permanecer firme en medio de ellas. Así que la próxima vez que algo te perturbe, no lo veas como una interrupción, sino como un entrenamiento. Cada emoción intensa es una oportunidad disfrazada. Una oportunidad para practicar la calma, la templanza y la comprensión. Porque cada vez que logras mantenerte centrado frente a lo que antes te dominaba, te haces más libre. Y ahí está la transformación. Cuando dejas de ver tus emociones como enemigas y comienzas a verlas como maestras, tu vida deja de girar en torno al control y empieza a girar en torno al aprendizaje. Y esa es la verdadera fortaleza estoica, no la de quien no siente, sino la de quien siente, y aún así elige mantenerse en paz. Lección 7. Sé dueño de tus mañanas, ahí nace tu dominio interior. La forma en que comienzas el día marca el tono de todo lo que vendrá. Marco Aurelio lo entendía, cada mañana es una oportunidad para establecer tu centro, para decidir quién vas a ser antes de que el mundo empiece a empujarte. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que sucederá, pero sí podemos controlar cómo empezamos y cómo respondemos a lo que llega.
Esa pequeña ventana, al inicio de cada día, es donde nace la fortaleza interior. Ser dueño de tus mañanas no significa levantarte temprano solo por rutina, sino tomar unos minutos para ordenar tu mente, para recordarte tus valores, tus prioridades y la forma en que deseas actuar. Antes de abrir el correo, de leer noticias, de recibir mensajes o enfrentarte a otros, dedícate a ti mismo. Observa tus pensamientos, identifica tus emociones y pregúntate, ¿qué puedo controlar ahora? ¿Cómo quiero responder hoy? Esa práctica, aunque breve, te da la ventaja de mantener la calma incluso cuando el día se vuelve caótico. Cuando no controlas tus mañanas, cedes poder a todo lo externo, el tráfico, las demandas de los demás, las noticias, los imprevistos. Y tu mente, aún en su mayor sabiduría, empieza a reaccionar antes de pensar. Pero cuando comienzas el día con intención, con reflexión y con conciencia de ti mismo, cada decisión posterior se fortalece. Tu dominio interior crece, y tus emociones dejan de gobernarte. Se convierten en información, no en órdenes. El estoicismo nos recuerda que la libertad no depende del mundo, sino de cómo nos situamos frente a él. Si cada mañana eliges entrenar tu mente, si cada día comienzas con claridad y propósito, no necesitas que las circunstancias sean perfectas para estar en paz. Esa es la verdadera ventaja del dominio interior. No esperas que el mundo cambie, cambias tú desde el primer instante. Así que, cuando te levantes mañana, no solo abras los ojos, abre tu mente. Dedica tiempo a prepararte, a centrarte, a decidir tu actitud antes de que el mundo empiece a imponerse. Ahí, en esos primeros minutos, se siembra la serenidad, la templanza y la fuerza estoica que te acompañará durante todo el día. Y esa práctica diaria, constante y consciente, es lo que separa a quienes simplemente sobreviven de quienes realmente viven con dominio de sí mismos. Lección 8. Agradece incluso lo que te incomoda, te está entrenando. En la vida, lo que nos resulta incómodo, lo que nos desafía o incluso nos duele, suele ser lo que más nos enseña. Marco Aurelio lo sabía: cada dificultad, cada contratiempo y cada emoción intensa es una oportunidad disfrazada. La filosofía estoica nos invita a cambiar la mirada, no solo soportar lo difícil, sino agradecerlo por la lección que nos brinda. Porque lo que incomoda es exactamente lo que entrena tu carácter y fortalece tu mente. Cuando algo te frustra o te irrita, en lugar de reaccionar automáticamente, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me está ayudando a ser más fuerte, más paciente, más sabio? Cada inconveniente, cada palabra dura o acción inesperada de otros, es un espejo que refleja donde aún dependes demasiado del mundo exterior para tu bienestar. Y al observarlo desde esta perspectiva, dejas de ser víctima de la circunstancia y te conviertes en estudiante de la vida. Agradecer lo que incomoda no significa fingir que todo está bien o reprimir tu emoción. Significa reconocer que incluso la incomodidad tiene valor. Significa entender que la paz interior no se encuentra evitando lo que duele, sino enfrentándolo con atención, aceptación y reflexión. Cada desafío te da la oportunidad de practicar la templanza, la paciencia y el control emocional, pilares centrales del estoicismo. Cuando adoptas esta actitud, nada puede perturbarte sin enseñarte algo. La frustración se transforma en práctica, la molestia en entrenamiento, la adversidad en maestría emocional. Marco Aurelio nos recuerda que la vida nunca será cómoda ni predecible, pero que siempre podemos entrenar nuestra mente para mantener la calma, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. El agradecimiento estoico no es un sentimiento pasajero, es una postura ante la vida. Una postura que convierte cada desafío en un escalón hacia la fortaleza interior. Y mientras más lo practiques, más notarás que incluso los momentos difíciles se vuelven aliados, porque te recuerdan que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en dominar tu propia mente. Lección 9. No busques controlar el mundo, contrólate en el mundo. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Marco Aurelio lo decía claramente: la verdadera libertad no se encuentra cambiando a los demás o manipulando las circunstancias, sino dominándote a ti mismo dentro de ellas. Cuando buscas controlar el mundo, terminas frustrado,
ansioso y dependiente de factores externos que nunca estarán completamente bajo tu mando. Pero cuando aprendes a controlarte en el mundo, descubres que la fortaleza no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges responder. Contrólate en el mundo significa asumir la responsabilidad de tu mente, de tus emociones y de tus acciones, sin esperar que las cosas se alineen a tus deseos. Es mantener la calma cuando otros gritan, actuar con virtud cuando otros fallan, y conservar la templanza cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Marco Aurelio lo practicaba cada día. No podía evitar las injusticias ni los problemas de Roma, pero sí podía elegir cómo enfrentar cada situación con razón, dignidad y serenidad. Cuando adoptas esta perspectiva, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu paz interior. Nada externo puede alterarte si primero has construido un control firme dentro de ti. Cada palabra hiriente, cada pérdida, cada imprevisto se convierte en un ejercicio de dominio personal. Esa es la esencia del estoicismo, transformar cada situación en un terreno de práctica para fortalecer la mente y las emociones. No se trata de indiferencia pasiva, sino de inteligencia emocional aplicada. No necesitas que todo sea perfecto para sentir paz, solo necesitas cultivar la fortaleza interior para navegar por el mundo sin que te arrastre. El control real nunca estuvo en las manos del mundo, siempre estuvo en tu capacidad de decidir cómo responder, cómo pensar y cómo vivir cada momento con virtud. Cuando logras esto, comprendes que la vida no se trata de luchar contra lo inevitable, sino de gobernarte a ti mismo en medio de ella. Ahí reside la libertad estoica, la calma que nadie puede arrebatarte, y la fortaleza que convierte cualquier circunstancia, por difícil que sea, en una oportunidad para crecer y demostrar tu carácter. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en estas 9 lecciones de Marco Aurelio para controlar tus emociones. Si aplicas aunque sea una de ellas, tu mente y tu carácter empezarán a fortalecerse día a día. Si este video te aportó valor, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido de estoicismo y sabiduría práctica, déjale tu like y comparte con alguien que también quiera dominar sus emociones y fortalecer su mente. Recuerda, tú tienes el poder de decidir cómo responder ante cualquier situación. Mantente firme, cultiva tu calma y hasta el próximo video,